a todos los asistentes, que ha tenido bastante acogida el diplomado sobre Derecho Civil y Procesal Civil. Sabemos que un viernes por la noche podríamos estar haciendo cualquier otra cosa, pero hemos decidido dedicar ese tiempo para poder capacitarnos, para poder profundizar en el estudio de algunas instituciones del derecho procesal. Agradezco a todos por su asistencia, por la acogida que está teniendo este diplomado, y vamos a discutir en esta sesión algunos aspectos importantes, interesantes, en torno a al litisconsorcio, a la participación de terceros, y vamos a analizar un poco de jurisprudencia también. Y si nos queda tiempo, esperemos que sí, vamos a analizar un poco de forma crítica algunos principios procesales que están, como bien está establecido en el temario. Si alguno tiene alguna duda, sobre todo en el tema de los casos que vamos a ver, sí me gustaría que puedan participar y darnos sus impresiones, ¿no? Hace algunos días enviamos un correo, o se subieron a la plataforma los documentos, los archivos referidos al tema de hoy. Han habido varias lecturas, una lectura por cada tema, y también hemos podido colgar un par de casos respecto a la participación de terceros en el proceso, ¿no? Y así como litisconsortes. Entonces es importante que hayan podido revisarlos, ¿no? Si tienen alguna participación, simplemente levantan la mano y podemos empezar a conversar y discutir. La idea es poder dialogar de forma crítica respecto a estas instituciones del derecho procesal referidas al litisconsorcio. Nuevamente, agradecerles por su participación el día de hoy. Esperemos que esta sesión sea bastante enriquecedora. A continuación, ahora sí, voy a mostrar mi pantalla. Ya la estoy mostrando. Vamos a hablar el día de hoy de un tema muy importante y que ha sido, o que es, digamos, materia de bastantes preguntas, bastantes interrogantes en torno al proceso, ¿no? Es un tema sobre todo complejo cuando participan o cuando hay una acumulación de no solamente de partes, sino también de pretensiones en el proceso civil. La idea es que podamos hacer sencilla esta explicación, podamos hacer que se pueda comprender, ¿no? Entonces, vamos a empezar rápidamente, sin más preámbulo, a hablar de la acumulación de pretensiones y litisconsorcio, un análisis en el Código Procesal Civil. Ahí les dejo mi correo, cualquier consulta respecto a los temas que vayamos tratando, no duden en escribir. Hablamos de, primero tenemos que entender, para hablar de litisconsorcio, tenemos que hablar o tenemos que entender primero que este litisconsorcio se puede definir como una acumulación dentro del proceso, ya sea de partes o ya sea de pretensiones. Podemos hablar de acumulación subjetiva cuando hablamos de varios sujetos, y podemos hablar de acumulación objetiva cuando hablamos de pretensiones, ¿no? Entonces, definamos primero qué es la acumulación, ¿no?, dentro del proceso. La acumulación se puede definir como aquella introducción simultánea dentro de una sola demanda de varias peticiones, ¿no?, varias pretensiones, ¿no? Por ejemplo, yo quiero que esta persona me pague el arriendo de un local y asimismo desocupe el mismo, ¿no? Entonces pueden acumularse varias pretensiones, ya sea contra uno o contra varios demandados en un mismo proceso. No es necesario
que deba iniciarse un proceso por cada petición o por cada pretensión. Otro ejemplo, yo solicito o interpongo una demanda de filiación y paralelamente en el mismo proceso solicito una demanda de alimentos, ¿no? Esto lógicamente tiene que cumplir algunos requisitos, ¿no? Que las materias sean tramitables ante un mismo juez, que el juez sea competente, ¿no? Entonces, la acumulación se puede entender como una unión de varias pretensiones en un solo proceso, ¿no? También se puede hablar de unión de varios procesos que tengan pretensiones conexas, ¿no? ¿Cuál piensan ustedes que es el fundamento de este mecanismo, de esta figura procesal, ¿no? El fundamento, como muchos de ustedes pueden o podrán entender o apreciar a simple vista, por sentido común, es el fundamento de economía procesal. ¿Esto qué quiere decir? Esto es evitar que procesos similares se resuelvan de manera contradictoria, ¿no? No solamente eso, sino también que se ventilen procesos que son similares en procesos, digamos, en vías distintas, ¿no? Cuando dentro de un solo proceso se puede resolver ambas peticiones, ¿no? Entonces, tenemos que entender que el fundamento principal es la economía procesal, ¿no? Como les decía hace un momento, tiene que haber conexidad, ¿no? Tiene que haber conexidad, tiene que haber identidad de elementos de las pretensiones relacionadas, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que las pretensiones tienen que estar relacionadas, lógicamente, ¿no? No puedo pretender interponer una demanda y en el mismo proceso solicito una indemnización por daños ocasionados por un accidente que se me ha, digamos, por un accidente en el cual se me ha perjudicado y paralelamente solicito el pago de una deuda contra una persona X, ¿no? No hay conexión de pretensiones, ¿no? Entonces, estas pretensiones tienen que estar relacionadas, no tiene que haber una afinidad, ¿no? Seguimos. La acumulación, como les decía, a ver, un momentito. Hay un tipo de acumulación objetiva, como les comentaba, ¿no? ¿Qué es una acumulación objetiva? Es cuando hablamos de pretensiones, ¿no? A diferencia de la acumulación subjetiva, ¿no? En la acumulación subjetiva hablamos de sujetos del proceso, ¿no? En la acumulación objetiva hablamos de la misma cuando en el proceso hay dos o más pretensiones, ¿no? Entonces ya vamos entendiendo que dentro del proceso pueden haber una acumulación de pretensiones, pueden haber varias pretensiones conexas, ¿no? Ahora, debemos definir también que existe la acumulación objetiva originaria y la acumulación objetiva sucesiva, ¿no? Estos términos son bastante técnicos. Para fines prácticos podemos definir de forma sencilla que la acumulación objetiva originaria se presenta cuando en la demanda, ojo, en la demanda se proponen dos o más pretensiones, ¿no? Yo interpongo mi demanda y al momento de presentar la demanda, interpongo dos o más pretensiones. Como les dije hace un rato, pongamos el ejemplo de que se declare la nulidad de un contrato y en consecuencia se me pague producto de esa nulidad una indemnización, o en todo caso, un ejemplo, solicito que se me pague el arriendo y en consecuencia el desalojo. Ahí habría que ver también si están en vías conexas, ¿no? Ahora con esto del desalojo express es un poco más sencillo, se ha agilizado este tema, pero habría que ver bien si es que estamos en una situación en la que las pretensiones se puedan tramitar en una misma vía, ¿no? Entonces, estamos ante una acumulación objetiva originaria cuando en la demanda se propongan dos o más pretensiones, ¿no? Por otro lado, tenemos la acumulación objetiva sucesiva. ¿Qué nos dice este tipo de acumulación? Es cuando las pretensiones a acumular son propuestas luego del inicio del proceso, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que yo presenté mi demanda con una pretensión y después agrego, ya una vez presentada la demanda, agrego una pretensión o varias pretensiones más, ¿no? O incluso cuando el demandado reconviene y también presenta su pretensión, ¿no? Reconvenir
¿Qué entienden ustedes por reconvenir? Es cuando el demandado también no solamente contesta la demanda, sino también presenta una pretensión para que sea satisfecha, ¿no? Entonces, estamos ante esta situación cuando se reúnen dos o más procesos en uno, ¿no? A fin de que una sola sentencia evite pronunciamientos jurisdiccionales opuestos, ¿no? Como les decía, ¿no? La idea de esta acumulación de pretensiones tiene como objetivo evitar que se expidan pronunciamientos judiciales que puedan ser opuestos, y no solamente eso, sino también ahorrar el uso del órgano jurisdiccional. Ahora, ¿cuál es el requisito? Como les decía, ¿no? Que el juez sea competente para conocer dichas pretensiones, ¿no? No puedo interponer una demanda en un juzgado de familia y pretender que en ese juzgado de familia se resuelva un caso de indemnización por daños, ¿no? Que se ve por un juez civil, ¿no? Entonces, es importante siempre que tengamos en cuenta que el juzgado sea competente para conocer dichas pretensiones, ¿no? Como les decía, en un juzgado de familia de repente puedo solicitar la demanda de alimentos, primero que se reconozca la afiliación de mi menor hijo o del menor hijo con su padre que no lo quiere reconocer, y a la vez que se le proporcione una pensión de alimentos, ¿no? Eso, ambos casos se tramitan ante un mismo juez, ¿no? Entonces es importante que tengamos en cuenta eso, ¿no? Que las pretensiones no se excluyan entre sí, evidentemente, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, imagínense que ustedes presentan dos pretensiones, evidentemente estas pretensiones no pueden ser contradictorias, sino no tendría sentido un pronunciamiento, ¿no? Y que puedan tramitarse por el mismo procedimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que sea un procedimiento sumarísimo, un procedimiento abreviado, un procedimiento de conocimiento, un proceso de conocimiento, ¿no? Entonces, hay que ver bien eso, ¿no? Hay que verificar bien eso. Nuestro código procesal regula ciertos procedimientos, ¿no? Entonces, ambas pretensiones deben poder tratarse dentro de un mismo procedimiento, ¿no? Ya sea abreviado, sumarísimo, como les decía, ¿no? Ahora, ¿cuáles son, según nuestro Código Procesal Civil, los requisitos para acumular objetivamente, ¿no? Acumulación objetiva, ¿no? Como les decías, que sean de competencia del mismo juez, según nuestro código, que no sean contrarias, que sean tramitables en una misma vía procedimental. Sin embargo, hay casos en los cuales expresamente se exceptúan esas situaciones, ¿no? Para salvar quizás eh, la o salvaguardar los derechos de determinadas personas en situación vulnerable, como es el caso, por ejemplo, de los menores, ¿no? En principio se establecía, por ejemplo, ya que seguimos con este caso de filiación, antes los procedimientos eran distintos, se tramitaba, por ejemplo, el proceso de alimentos se tramitaba en una vía distinta al proceso de filiación. Sin embargo, se ha exceptuado porque, digamos, se tiene como preferencia el interés superior del niño, ¿no? Y ambas se pueden tramitar sin problema en un mismo proceso, ¿no? También tenemos que cuando las pretensiones sean tramitadas en distintas vías procedimental, en cuyo caso las pretensiones acumuladas se tramitarán en la vía procedimental más larga, ¿no? O sea, si tenemos dos procesos que tienen vías procedimentales distintas, se puede escoger la más larga, ¿no? Y cuando las pretensiones sean de competencia de jueces distintos, en este caso la competencia para conocer las pretensiones acumuladas corresponderá al órgano jurisdiccional de mayor grado, ¿no? Esto tenemos que verificarlo bien en nuestro código procesal cuando interponemos una demanda y queremos acumular alguna pretensión a ella, ¿no? En los casos, por ejemplo, de responsabilidad civil, ¿no? Por ejemplo, solicito que se me pague tal suma de dinero producto de ciertos daños. Habría que ver si se aplica o se pueden acumular pretensiones, ¿no? Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Ahora, tenemos las formas de acumulación, como les iba comentando en el Código Procesal Civil vigente, ¿no?
Aquí tenemos la acumulación objetiva originaria y dentro de esta hay clasificaciones también, ¿no? Esto es un punto importante, pero digamos, está clasificado de acuerdo al Código Procesal Civil, ¿no? Nosotros vamos a poder diferenciar aquella acumulación objetiva originaria subordinada, alternativa, accesoria, ¿no? Pero sí es importante que tengamos en cuenta la noción, el concepto básico de acumulación objetiva originaria, porque ustedes cuando han interpuesto su demanda, probablemente han visto, ¿no? Demando como pretensión objetiva originaria subordinada, o algunos colocan pretensión en vía de acumulación objetiva originaria alternativa o accesoria, ¿no? Entonces, es importante que nosotros, desde nuestra posición, podamos distinguir, ¿no? Cuando estamos ante una acumulación objetiva originaria subordinada, cuando estamos ante una acumulación objetiva originaria alternativa y cuando estamos ante una acumulación objetiva originaria accesoria, ¿no? Ya hemos definido, como hemos dicho al comienzo, para aquellos que recién se están conectando, que la acumulación objetiva es la acumulación de pretensiones, de dos o más pretensiones, ¿no? Y la originaria se llama originaria porque esa acumulación de pretensiones es postulada al momento de presentar la demanda, ¿no? Al momento de presentar la demanda, desde ahí yo postulo varias pretensiones, ¿no? Entonces, no se vayan a asustar con el término, que es, al parecer a simple vista, pues un término un poco largo, ¿no? Acumulación objetiva originaria subordinada, acumulación objetiva originaria alternativa, ¿no? Simplemente basta con entender que la acumulación objetiva es una acumulación de pretensiones y que originaria obedece a que se ha originado, digamos, desde la demanda, ¿no? Entonces seguimos. La acumulación objetiva originaria subordinada, ¿no? Es cuando la pretensión queda sujeta a la condición de que la propuesta como principal sea desestimada, ¿no? O sea, si la propuesta como principal, mi pretensión principal es desestimada, entonces, señor juez, por lo menos quiero que se estime esta otra pretensión, ¿no? Supongamos, solicito o interpongo, para hablar con ejemplos, ¿no? Para que lo tengan más claro. Interpongo una demanda de incumplimiento de contrato, ¿no? Esta es una cláusula contractual, ¿no? Entonces, en esta discusión en la que estoy debatiendo con una de las personas, se determina que hay un incumplimiento, ¿no? Pero hay un incumplimiento quizás parcial, ¿no? Entonces, el juez concluye que este incumplimiento no ha afectado mi derecho, digamos, a que se cumpla el contrato tal y como estaba establecido. Sin embargo, me ha afectado en cierta medida esta situación, y yo digo, ok, si tú, juez, declaras que esa cláusula sí se ha cumplido y que no me ha afectado, bueno, correcto, pero adicionalmente, en caso tú decidas que esa cláusula no me ha afectado, en todo caso voy a proponerte una alternativa adicional que podría ser: solicito una indemnización por incumplimiento de otra cláusula, ¿no? O sea, ahí básicamente lo que hace quien presenta la demanda, y en esto sí ustedes tienen que ser muy inteligentes en caso decidan plantear una demanda o su cliente, su patrocinado, quiera que ustedes digamos, planteen una demanda, quizás en el ejemplo que pongo de incumplimiento de contrato, tienen que tener muy, muy, muy frescas aquellas estrategias, ¿no? En las cuales puedan decirle: oye, juez o señor juez, con todo respeto, solicito que se me ampare esta pretensión. Y si usted determina que esta pretensión no es amparable, tengo esta otra que sí me gustaría, pero son subordinadas, ¿no? Solamente la subordinada va a depender de que no se ampare la pretensión principal, ¿no? Entonces es importante manejar este tema, ¿no? Porque algunos pueden plantear una pretensión única, ¿no? Pero sin embargo tu cliente te puede decir después:
pero pudiste haber pedido también esta otra, ¿no? Y si no te daban la principal, de repente sí nos daban esta. Entonces sí es importante que todos tengamos en cuenta que se puede pedir al juez o se puede solicitar una pretensión principal y otra subordinada, ¿no? Que dependa de que la primera no haya sido estimada por el juez, ¿no? Entonces, esta figura es interesante porque nos permite ver otras soluciones, ¿no? Hay que manejar ustedes, es importante que en su día a día, en sus estrategias procesales o en sus estrategias que, digamos que utilicen para patrocinar, para representar a sus clientes, puedan tener muy fresca esta estrategia o esta forma de acumulación en el proceso, ¿no? Subordinada, ¿no? También hay otro tipo de acumulación objetiva originaria, que es la alternativa, ¿no? Esa alternativa, yo planteo varias pretensiones y el demandado puede elegir cualquiera de ellas, ¿no? Por ejemplo, yo le digo, señor juez, yo solicito que el demandado cumpla esta cláusula que lo obliga a proporcionarme cierto servicio o que en su defecto puedo plantear o planteo esta otra pretensión que consiste en que me pague, ¿no? Entonces yo planteo ahí dos pretensiones. Primero, una, o que cumpla la cláusula contractual o que me pague. Y ya dependerá del demandado cuál cláusula quiere cumplir, ¿no? Esta cláusula es utilizada bastante en temas contractuales, ¿no? Entonces, esto también puedo hacer, ¿verdad? Hay personas que, o efectivamente hay personas que de repente no colocan en su demanda esta posibilidad, ¿no? Pero puede realizarse, entonces sí es importante que la tengan en cuenta, ¿no? Yo planteo varias pretensiones y le digo al juez, de acuerdo, corra traslado a la parte demandada y que él elija en todo caso cuál quiere cumplir, ¿no? Como este caso de los contratos, ¿no? También hay varias pretensiones que dependen de la principal, ¿no? Que es una acumulación objetiva originaria, ¿no? O acumulación objetiva originaria accesoria, ¿no? Cuando hay varias pretensiones y al declararse fundada la principal, se amparan también las demás, ¿no? Por ejemplo, yo estoy demandando la nulidad de una resolución administrativa y esta resolución administrativa me ha ocasionado un perjuicio, supongamos, me ha impuesto una sanción, ¿no? Y se ha agotado la vía administrativa en última instancia, se me ha desestimado mi recurso de apelación en la vía administrativa, entonces voy al Poder Judicial y declaro que como pretensión principal se declare nula esa resolución que agotó la vía administrativa, que me perjudica, y como, como acumulación objetiva accesoria, que las demás resoluciones administrativas, o sea, la que declaró infundada mi reconsideración, la que declaró infundado mi solicitud en caso de que haya sido un trámite, se declaren también fundadas, ¿no? Entonces, las accesorias siguen la suerte de la principal, ¿no? Una vez que se declara fundada mi pretensión principal, las demás también se declaran fundadas, ¿no? Entonces, es importante, como les digo, que manejemos este tipo de formas de acumulación, ¿no? Yo les diría que tengan bastante en cuenta este artículo 87 del Código Procesal Civil para que puedan plantear de forma correcta sus estrategias, puedan ver qué posibilidades tienen de cumplir también la parte demandada, ¿no? Porque muchas veces nosotros, en muchos casos, conocemos al demandante, al demandado, ¿no? A quien vamos a demandar, ¿no? Entonces, conocemos a esta persona, ya sea natural o jurídica, y nosotros decidimos, por ejemplo, en el segundo caso, en la acumulación objetiva originaria alternativa, podemos decidir y darle la posibilidad a ese demandado que elija cuál pretensión va a cumplir, ¿no? Entonces, aquí es importante manejar esta forma de acumulación, ¿no? También hay una forma de acumulación objetiva sucesiva. ¿Qué quiere decir sucesiva? Que es cuando el demandante ya presentó su demanda, pero después amplía
su demanda, ¿no? Y agrega más pretensiones, ¿no? Entonces, es cuando también se da cuando el demandado reconviene. ¿Eso qué quiere decir? Que yo planteo mi demanda y después el demandado dice, debería desestimarse tu demanda y a la vez yo presento una pretensión adicional. O sea, cuando el demandado reconviene, ¿no? Esa es una acumulación también objetiva sucesiva. ¿Por qué? Porque se ha dado después que yo ya presenté la demanda, ¿no? También cuando de oficio o petición de parte se reúnen dos o más procesos en uno, ¿no? A fin de que una sola sentencia evite pronunciamientos jurisdiccionales distintos, ¿no? Que es un poco lo que comentábamos al comienzo, ¿no? Ahora, hemos hablado de acumulación objetiva, ¿verdad? Hemos hablado de pretensiones, hemos hablado de acumulación de pretensiones, de acumulación objetiva originaria, acumulación objetiva sucesiva, ya hemos conversado eso. Ahora vamos a hablar de acumulación ya no de pretensiones, sino de sujetos, ¿no? Y aquí vamos a ir entrando al interesante tema del litisconsorcio, ¿no? La acumulación subjetiva en el Código Procesal vigente podemos decir que se presenta cuando ya se inició el proceso, ¿no? Cuando un tercero legitimado se apersona al proceso involucrando alguna pretensión o cuando se acumulan dos o más procesos en un proceso único, ¿no? Es cuando hablamos de litisconsorcio, ¿no? O sea, puede suceder cuando un tercero legitimado se apersona al proceso o cuando se acumulan dos o más procesos en un proceso único, ¿no? También hablamos de acumulación subjetiva cuando dentro de un proceso hay más de dos personas, ¿no? Es decir, cuando en un proceso se acumulan varias pretensiones de varios demandantes o contra varios demandados, ¿no? O sea, hay más de dos personas, ¿no? También hablamos de acumulación subjetiva cuando una demanda es ejercida por varias personas, ¿no? Varias personas ejercen la demanda y todas reunidas forman una sola parte, ¿no? O también cuando la demanda es dirigida por varias personas contra varias, ¿no? Las que reunidas forman una sola parte, ¿no? Poco a poco vamos a ir viendo esto con ejemplos, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos para que se dé la acumulación subjetiva en el Código Procesal Civil? Que las pretensiones en materia de acumulación provengan de un mismo título. ¿Eso qué quiere decir? Que se refieran a un mismo objeto, ¿no? Estamos hablando de una pretensión que se pueda, digamos, trasladar a todas las partes, ¿no? Que sea relevante para todas las partes, ¿no? Ahí podemos hablar de una acumulación, ¿no? Ahora, dentro del código hablamos de acumulación subjetiva de pretensiones en el artículo 89 y hablamos de que estamos ante una acumulación subjetiva de pretensiones cuando ésta se presenta, cuando la demanda es interpuesta por varias personas o es dirigida contra varias personas, ¿no? Ahora, estamos hablando en realidad de una acumulación subjetiva. Aquí es importante hacernos la pregunta, ¿no? Y no sé si ustedes han podido revisar una de las lecturas de Rafael Prado Bringas y de Francisco Segarra, donde ellos se cuestionan este tema, ¿no? Válidamente, ¿no? Porque ellos dicen, en realidad estamos hablando de una acumulación subjetiva, una acumulación de sujetos, o sea, o mejor dicho, debería llamarse legitimación de las partes para intervenir en el proceso, ¿no? Propiamente, si queremos ser estrictos, el único supuesto de acumulación, si queremos ser estrictos, el único supuesto de acumulación que debe existir debe ser la acumulación objetiva, es decir, la acumulación de pretensiones, ¿no? Ya que la pluralidad de partes, o sea, que haya muchas partes, no necesariamente debería conllevar a un proceso de acumulación, ¿no? Porque no es que se acumulen las partes, sino que simplemente son varias partes participando dentro del proceso, ¿no? En determinados supuestos, o sea, simplemente estamos hablando de varios
varias personas legitimadas al proceso, ¿no? Entonces, más que una acumulación subjetiva, deberíamos llamar litisconsorcio o personas o partes legitimadas en el proceso, ¿no? Es un poco lo que señala Rafael Prado y Francisco Segarra en su lectura, ¿no? Ellos hablan un poco de esta crítica, ¿no? De esta crítica de que en realidad es exacto hablar de una acumulación de sujetos. ¿No sería mejor hablar de personas legitimadas para participar en el proceso? Y la única acumulación que debe existir es la acumulación objetiva. Ese es un tema bastante teórico. Para efectos prácticos podemos remitirnos al Código Procesal Civil, ¿no? Ya si en algún momento alguno de ustedes quiere estudiar a profundidad, quiere elaborar un paper, podría discutir este tema que es interesante, ¿no? Ahora, dentro del litisconsorcio, hablamos del litisconsorcio necesario y del litisconsorcio cuasi necesario. Aquí vamos a definir un poco el litisconsorcio primero necesario, ¿no? ¿Qué podemos entender con litisconsorcio necesario, ¿no? Estamos hablando de esta institución cuando esta implica la existencia de una pretensión única, ¿no? Implica la existencia de una pretensión única, hay una sola pretensión. Sin embargo, esta solo puede ser interpuesta por varios legitimados o frente a varios legitimados, ¿no? Y no solo por o frente a alguno de ellos, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que esta pretensión únicamente puede ser interpuesta por todos los que se encuentran legitimados, ¿no? Para ser parte en el proceso, ¿no? Y no solamente por algunos, ¿no? Sí o sí tienen que estar presentes todos, ¿no? Sí o sí tienen que estar presentes todos. Todas las partes que sean sustancialmente legitimadas tienen que comparecer al proceso. Poco a poco vamos a ir viendo con ejemplos esto, ¿no? Ahora, el litisconsorcio necesario, ¿no? El litisconsorcio necesario en el Código Procesal Civil, las defensas que colocan o que interponen, ya sea uno o algunos de los litisconsortes, favorecen a todos los demás, ¿no? Esta es una condición que se da, ¿no? O una consecuencia, ¿no? También los recursos interpuestos por cualquiera de los litisconsortes favorecen eventualmente a los demás, ¿no? En el caso de disposición del objeto procesal, ya sea que uno se allane, que se desista, ¿qué pasa? ¿Qué sucede en esos casos, ¿no? O sea, ¿qué sucede cuando una de las partes, que es litisconsorte necesario, se allana? ¿Qué sucede cuando se desiste, cuando va a conciliar, ¿no? Esto solo va a producir sus efectos en la medida en que los restantes litisconsortes adopten la misma actitud. Pueden ver la figura aquí, ¿no? O sea, solamente va a producir efectos si todos los litisconsortes se allanan, ¿no? Si todos los litisconsortes se desisten, ¿no? Por lo tanto, dichos actos solo pueden eximirlos de la responsabilidad por el pago de costas relativas a los trámites, ¿no? Supongamos que hay varios litisconsortes litigando en el Poder Judicial respecto de una misma pretensión, ¿no? Si yo me desisto y la demanda es fundada en contra mío, eso no me va, lo único que me va a exonerar es el pago de costas, ¿no? El pago de costas y costos de trámites, ¿no? Pero los efectos de la sentencia, así yo me desista, igual van a ser aplicables a mí, ¿no? Por ejemplo, la partición de la herencia de varios coherederos, ¿no? Hay varios coherederos ahí, ¿no? Y digamos, todos participan en dicha herencia, ¿no? Este es un ejemplo en el cual la sentencia que declare la partición de la herencia va a surtir efectos en todas las partes. También actos referidos a la sociedad de gananciales, ¿no? La sociedad de gananciales, estamos hablando de esposos
hayan obligaciones, por ejemplo, un litisconsorcio necesario se puede dar cuando demanden a una de las partes, por ejemplo, al esposo, porque éste vendió su inmueble a una persona y digamos, en virtud de este contrato de compra-venta surgió una controversia y es demandado este esposo, ¿no? Sin embargo, la esposa, al pertenecer a las sociedades gananciales, está obligada a participar en el proceso como litisconsorte necesario. ¿Por qué? Porque los efectos, ya sea de la controversia sobre ese contrato de compra-venta de bien inmueble, definitivamente van a afectar, ¿no? Van a afectar no solamente al esposo, sino también a la esposa, ¿no? Entonces es importante que ambos participen, ¿no? Este es un buen ejemplo de litisconsorcio necesario, ¿no? Ahora hablamos sobre el litisconsorcio facultativo, ¿no? Los litisconsortes facultativos, y aquí es importante que tengamos en cuenta esto, van a ser considerados como litigantes independientes, ¿no? Van a ser considerados como litigantes independientes, ¿no? Los actos de cada uno de ellos no favorecen ni perjudican a los demás, sin que por ello se afecte la unidad del proceso, ¿no? Son litisconsortes facultativos aquellos considerados como litigantes independientes, ¿no? Cada uno puede litigar a su manera, ¿no? Puede ser que uno siquiera se desista del proceso y no va a afectar a los demás, ¿no? O sea, en el caso anterior, si uno se desiste, no iba a surtir efectos, todos tenían que desistirse, ¿no?